Damos la bienvenida a todos quienes están conectados telemáticamente, también los que están de manera presencial. El secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco posteriormente la palabra. Secretario, tiene la palabra. Ya. Presidente. Por favor. Presidente, se da cuenta del siguiente documento que nos ha llegado a nuestra comisión, que es la confirmación para concurrir a la sesión de hoy de la Directora Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, que entiendo viene de manera presencial. Disculpe, de manera presencial. Bienvenida, directora. Muchas gracias, secretario. Primero, antes de dar la palabra a nuestra invitada, quiero dar las gracias públicamente a la Secretaría por la gestión realizada en la sesión que se realizó en la ciudad de Talca. Así que dar las gracias a la coordinadora, a la secretaria, a la señora Luz, también a quienes nos acompañaron a la cárcel de Talca, quienes asistieron allá, nos dieron todo el soporte, también a los diputados y diputadas que asistieron allá. Fue una jornada exitosa, sí, fueron todos sus representantes, diputado Becker, y bueno, fue un éxito donde se recogió bastante información por el fiscal judicial de Talca, también por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, la ministra Blanca Rojas, tuvo el defensor regional, tuvo el delegado presidencial y bueno, el ministro subrogante, que digamos, a pesar de toda la agenda que tenía, pudo llegar a la actividad. Así que felicitaciones nuevamente a la Secretaría, a través de don Álvaro, a la señora Luz, a todo el equipo, a Gendarmería de Chile, que bueno, fue un hecho inédito para ellos también que por primera vez se sesionara en una cárcel. Nunca se había hecho por parte de una comisión. Bueno, y también recogimos hechos de carácter muy importante y relevante por parte del Instituto de Derechos Humanos, donde se ejercieron algunos recursos y develaron la precaria condición de hacinamiento y de la estructura de las cárceles que tenían en Talca. Realmente fue una situación compleja donde hubo un movimiento de casi 300 internos para el mejoramiento de las instalaciones que eran honestamente paupérrimas. Y reitero, yo creo que acá no nos debemos perder, la gente está privada de libertad, pero no de las condiciones de dignidad, que es un tema no menor. Así que reiterar los agradecimientos a la Secretaría, a la señora Luz que viene llegando. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión. Presidente, hay alguien que se identifica como iPhone de Mariano, no sé quién será. ¿Quién es iPhone de Mariano que está conectado? No sabemos quién es. ¿Podría dejarla pasar? Ya pasó. Sí. Ya, bueno, ofrezco la palabra a alguien. Sí, por favor, diputado. Muchas gracias, presidente. Primero, excusarnos con el diputado Becker. Nosotros tenemos comisión de gobierno interior ahora a las 8:45. Entonces queremos pedirle la excusa a la invitada que vino, que no vamos a poder estar porque estamos con un proyecto que tiene discusión inmediata. Por lo tanto, vamos a tener que hacer abandono de la comisión, presidente, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad. En segundo término, hace un tiempo a la fecha, una periodista venezolana, en una entrevista en el diario La Segunda, no recuerdo si fue junio, hizo una denuncia bastante grave, señalando, bueno, refiriéndose a todo el tema del crimen organizado que existe tanto en Venezuela como en Chile. Ha sido objeto de otras entrevistas en otros medios de comunicación. No recuerdo el nombre de la periodista, pero soy bien sincero. Pero sí siempre me quedó latente y he tratado de conseguir esa información,
de una denuncia grave que hace ella, que señala que el Estrella, este supuesto líder del Tren de Aragua, que está detenido en la cárcel de Valparaíso, yo no me ubico muy bien en la quinta región, no sé si la cárcel es de Valparaíso, de Villa Alemana, no me manejo bien, pero es la cárcel más importante de la región de Valparaíso. El Estrella, que su nombre es Carlos González Vaca, ella hace la denuncia, ¿ya?, que no sería la persona que dice ser, es decir, que tendríamos detenido a una persona que suplantó en su identidad a este líder del Tren de Aragua, y que al que tendríamos detenido es un tercero que se hizo pasar. Esto yo lo he oficiado a través de comisiones investigadoras como la de la macrozona norte del crimen organizado en la macrozona norte. Lo he solicitado en distintas comisiones donde solicito los antecedentes de esta persona, porque creo que de ser cierta la denuncia, ¿ya?, sería muy grave, presidente, ¿ya? Entonces quiero pedirle sus oficios para que podamos conseguir la información de Gendarmería para saber y ratificar que la persona que tenemos detenida, que es el líder del Tren de Aragua, corresponde a la persona que dice ser, porque si no creo que esa denuncia que se hizo y que pasó colada generaría un problema bastante serio en nuestro sistema, tanto judicial como carcelario, presidente, y lo encuentro grave que nadie haya querido responder eso. Ya han pasado más de 6 meses y por lo tanto le pido su oficio, presidente, para que podamos obtener la información que se ha solicitado en reiteradas ocasiones. Secretario. Presidente, disculpe, diputado, usted quiere, en el fondo, precisar que oficiamos a Gendarmería para que nos informe si efectivamente estaría detenido el llamado líder de Aragua, el cartel de Aragua, don Carlos González Vaca, en la región, en alguna cárcel de la región de Valparaíso. No, presidente, por su intermedio, quiero los antecedentes que se pongan a disposición de la comisión, todos los antecedentes que tenga Gendarmería, sea con carácter de secreto, sea con carácter de público, como se determine, pero los antecedentes de esta persona que está detenida, Carlos González Vaca, alias El Estrella. Ya, perfecto. ¿Ya? Y creo que tenemos que tener a la vista esos antecedentes para poder con eso iniciar las gestiones, claro, con otros estamentos de seguridad para poder ratificar que es la persona que dice ser y también echar abajo o ratificar la denuncia que hace esta periodista venezolana, presidente, que yo lo encuentro de la mayor de gravedad que nadie haya dicho nada respecto de esa denuncia que ella hace. Gracias, diputado. Se toma nota y se va a despachar el oficio. Se toma el acuerdo para despacho. Bueno, siguiendo con la tabla, la orden del día, la sesión tiene por objeto escuchar la exposición de la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, INEDH, señora Consuelo Contreras, quien asiste junto a la jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos de Legislación y Justicia, señora Camila de la Maza, y al asesor Juan Enrique Pi, no lo veo don Juan Enrique, pero está fuera. Así que, bueno, directora, muchas gracias por haber venido nuevamente. Le represento mis disculpas porque sabemos que vino el día lunes, pero desafortunadamente el tema, la discusión presupuestaria se extendió, la votación igual, así que agradecido de que está acá y tiene la palabra, directora. Gracias, señor presidente, por la invitación, y quiero decir que va a ingresar también Daniela Lara, que debe estar subiendo, es la persona que ha estado a cargo de los informes de condiciones carcelarias en el Instituto. ¿Viene presencial? Sí, viene presencial. Perdón, ya. Que es la persona que ha estado a cargo de los informes de condiciones carcelarias a nivel nacional. Entonces, para ver las preguntas que puedan haber, ella tiene un conocimiento mucho más específico junto con Camila respecto del tema. Lo primero que quiero decir es que el Estado, sin lugar a dudas, tiene responsabilidad respecto de la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia, ¿no? Y en ese contexto nosotros hemos hecho
distintos estudios respecto de las condiciones carcelarias. Nos hemos referido a este tema en los informes anuales del Instituto de los años 2010, 2011, 2012, 2014 y 2016, y tenemos informes de condiciones carcelarias en el año 2012, 2014, 2015, 16, 17, 18 y 19. Por lo tanto, este es un tema que nos ha preocupado prácticamente desde la creación del instituto en el año 2010, cuando se pone en marcha. Estos informes de condiciones carcelarias dan un diagnóstico específico de cada uno de los recintos, de los temas de sobreocupación, de deficiencias estructurales y los problemas de habitabilidad. Ella es Daniela Lara, la persona que ha estado acá. Quiero decir también que no me voy a referir a todos los estándares internacionales en materia de personas privadas de libertad, pero sin lugar a dudas se encuentran en la Convención contra la Tortura, ratificada por Chile, que se encuentra vigente, en los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión del año 88, los principios básicos para el tratamiento de reclusos del año 90, las reglas mínimas, que tal vez es la más importante, las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos del año 2015, que son más conocidas como las reglas de Mandela, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, que este es un estándar establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008. Todas ellas nos dan principios de cómo debe ser la mejor forma de cautelar la protección de estas personas privadas de libertad, que, como bien se decía anteriormente, el que esté cumpliendo una condena por un delito cometido no significa que deban cumplir deban estar en malas condiciones o condiciones que pongan en riesgo su vida y su integridad personal. Y también hay algunos estándares específicos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad, en el Convenio 189 de la OIT respecto de pueblos indígenas y tribales, y la Convención sobre Derechos del Niño en materia de las personas menores de edad. Convenio 169. 169, Sí. Estoy perdida, perdón. Sí. Quisiera decir que en materia de sobrepoblación, al 31 de octubre de 2023, solo 3 regiones no tienen sobrepoblación. Solo las regiones de Tarapacá, Biobío y Los Ríos no están sobrepoblados los penales. Y hay penales como el de Atacama, que tiene un 219% de sobrepoblación, 219 si bien digo, o el Maule, que tiene un 182% de sobrepoblación. Los datos están en la minuta que les voy a dejar. En Perfecto. materia de infraestructura, en el año 2019, estos son datos propios nuestros, se visitaron 44 penales y en base a eso se hizo este diagnóstico. No existe una cama por persona, se usan camarotes o camas improvisadas, estos camarotes son improvisados y por lo tanto son inestables, son riesgosos. No todos tienen ropa de cama, no todos tienen colchones, muchos duermen en el suelo, en los baños o simplemente se comparten las camas. En materia de acceso al agua, en 24 penales de los observados no había acceso a agua potable durante las horas de encierro. Y existen, en materia de acceso a servicios higiénicos, estos están restringidos dependiendo del diseño de cada uno de los recintos y muchos de ellos no tienen acceso a los servicios higiénicos durante las horas de encierro. También se han observado deficiencias en las condiciones de aseo y mantención de los recintos y sin lugar a dudas no hay acceso a servicios sanitarios e higiénicos en las celdas de aislamiento o de castigo.
en materia de agua caliente y calefacción, solo los recintos que tienen, solo 4 recintos cuentan con agua caliente, lo que es preocupante sobre todo en el extremo sur, en que las condiciones climáticas son ya conocidas por todos. Hay solo 2 recintos que cuentan con calefacción, un sistema de calefacción central que es más seguro, y el resto es con estufas a leña o a gas, que es peligroso para los recintos penales. En materia de higiene y salubridad, nos hemos encontrado con plagas de distintos vectores, vinchucas, ratones, pulgas, etcétera, ¿no? Y con aguas estancadas, hongos que hacen que sean muy insalubres en las condiciones en que viven. Lo otro que nos parece bastante complejo es el acceso a teléfonos públicos. Y esto nos parece complejo porque en los casos en que hay malos tratos o simplemente tortura, no tienen cómo los reclusos llamar tanto a su defensor como al Instituto Nacional de Derechos Humanos para dar a conocer que están viviendo situaciones de tortura. Respecto de esto, yo me conversé con el subsecretario de Justicia y me dijo que está proyectado poner teléfonos públicos en todos los recintos, pero la verdad es que no todos los recintos cuentan con acceso a teléfono público. Quisiera preguntar, ver si ustedes pueden complementar. ¿Su nombre, por favor? Lara. María Daniela. Para efectos del acta. ¿Y el cargo? Abogada coordinadora de la Unidad de Protección de Derecho. Lara, ¿no es cierto? Lara. Coordinadora. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, complementar esto en que a veces los teléfonos públicos también están dispuestos solo en algunos módulos. Por lo tanto, que haya teléfonos públicos en la unidad penal no significa que toda la población penal acceda a esos teléfonos. Por ejemplo, pueden estar en la entrada o en algún sector específico o en el módulo de maternidad, pero eso no implica el acceso a todo, y además que tiene que pasar por un proceso de autorización previa. Por ejemplo, en una experiencia comparada en Argentina, las cárceles tienen en todos los módulos hay teléfonos y ocupan una tarjeta. Y cada persona tiene prepagada la tarjeta y puede hacer las llamadas, y hay una grabación que dice que está llamando en la cárcel, etcétera. Pero también complementar un aspecto que dijo nuestra directora en torno al hacinamiento de las cárceles. Desde el 2019 hasta este año ha aumentado desde 106% la sobreocupación de cárceles a un 127% aproximadamente. O sea, hay un ascenso con una capacidad limitada de plaza, hay un ascenso exponencial, y además esa sobreocupación, hay cárceles que pueden estar debajo del promedio, pero las cárceles en su interior tienen secciones o módulos. Entonces podemos tener un módulo muy sobreocupado, sin embargo, el promedio de la cárcel puede ser bajo el 100%. Entonces hay que tener, por ejemplo, las cárceles concesionadas en general están bajo el 100% porque sabemos que se paga una multa o algo, claro, si es que hay sobrecupo. Pero a veces el módulo específico está, por ejemplo, el módulo primerizo, está muy hacinado. Entonces ahí también hay que poner la mirada. Directora. Sí, yo la verdad es que quisiera finalizar diciendo, antes que estamos disponibles para las preguntas, que las condiciones son muy graves. En una de las observaciones que se hizo hace unos años atrás en una cárcel en el norte, nos encontramos con un recluso. Primero la gente estaba comiendo, lo que usaban en vez de plato era el fondo de las botellas plásticas de 2 litros, sí, ¿no? Por lo tanto, son condiciones inhumanas en muchos recintos penales. Y nos encontramos con uno de los reclusos que tenía toda esta parte herida porque había sido comido por ratones. Creo que esas son condiciones que de verdad son inhumanas, y una de las cuestiones que es fundamental para los procesos de rehabilitación o de reinserción social es la humanización, y en la medida que deshumanizamos estamos actuando absolutamente en contra de los procesos de reinserción social.
quedamos disponibles para consultas. Muchas gracias, directora. Vamos a ofrecer la palabra a quienes estén de manera telemática, no sé, los colegas que están conectados. Yo por lo menos voy a comenzar, usted me avisa, secretario, por algunas preguntas. Sí. Bueno, directora, el jueves pasado estuvimos en la cárcel La Laguna, en la ciudad de Talca, que bueno, yo soy de esa región, y estuvimos con la presidenta y ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, donde abordamos los últimos fallos respecto al tema de un informe que hizo el Instituto de Derechos Humanos de la región, que lo dirige muy bien, tengo muy buena referencia el señor Ipinza, sobre las condiciones de la cárcel de Talca, la antigua cárcel, donde hubo que mover más o menos 280, 300 internos para hacer unas mejoras, porque las condiciones en las que estaban viviendo o digamos estaban privados de libertad no eran ni siquiera mínimas, o sea, están aparte de hacinados, una hediondez pero tremenda. Yo visité la cárcel a posterior cuando fueron evacuados y claramente ahí le doy la razón, porque aquí queremos sentar un precedente de que si bien los internos están privados de libertad, ese es el derecho por el cual están privados, no respecto al tema de la dignidad, por más cruentos muchas veces que los delitos puedan ser. Y lo otro que abordamos en esta cárcel, que me gustaría posterior tener unas reuniones con ustedes, abordar el tema de la reingeniería en el futuro para las próximas cárceles, porque o la disposición de las próximas cárceles, atendiendo a que se va a tener que hacer una segregación debido a la al tema criminológico que se está dando en el país, porque así como el Estado, como usted bien dice, y concuerdo con usted que el primer organismo que no ha estado cumpliendo con los derechos de los funcionarios y también con los internos es el Estado de Chile. Me tocó vivirlo como perito en el incendio de la cárcel de San Miguel, en el cual participé, que vimos un poco la realidad. Alguien lo dijo en una de las comisiones, que estamos viviendo algo similar a lo del 2010, donde desafortunadamente se están dando estas condiciones de sobrepoblación. El Maule tiene un 182%, como usted bien dice, de sobrepoblación, pero hoy día la ciudadanía, nuestra preocupación es el tema del crimen organizado. Creo que las cárceles deben tener una reingeniería en ese sentido. Los mismos internos, algunos son sujetos de tortura, extorsión por parte de estas organizaciones criminales que están y operan desde las cárceles. Esto ya ha sido denunciado. Incluso también esto es extensivo para los funcionarios de gendarmería. En ese último tenor, quería preguntarle, directora, si bien ustedes velan por los derechos humanos de los internos, ¿han habido casos de funcionarios de gendarmería que han estado trabajando o han tenido conocimiento usted que también sus condiciones no estarían dentro de eventuales derechos humanos que a ellos se les consagren? Esa es mi pregunta. La diputada Frías también está. Sí, no sé quién me puede contestar, por favor. Tiene la palabra la señorita Camila de la Maza. Por su intermedio, presidente, hasta ahora las observaciones que hemos hecho de situación carcelaria en general tienen que ver con las personas bajo custodia estatal y por lo tanto no hemos mirado con precisión los funcionarios, como por ejemplo sí lo hicimos en Frontera Norte a propósito de las condiciones en las que personal de Carabineros y del Ejército cumplían labores en frontera. Pero tiene que ver principalmente porque la labor del instituto ha estado dedicada a mirar las condiciones en las que se encuentran personas bajo tutela estatal, y Gendarmería son los agentes del Estado que tienen a su cargo aquello, sin perjuicio de lo cual las condiciones de insalubridad que afectan a la población penitenciaria también afectan a sus funcionarios, dado que estos problemas de diseño también lo afectan, pero desde el instituto no lo hemos mirado con mayor profundidad, porque nuestro objeto de trabajo hasta ahora ha sido mirar a las personas que están bajo tutela del Estado y cómo el Estado cumple con sus obligaciones en conformidad a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Sin perjuicio de lo cual, para que el Estado pueda cumplir bien, y eso lo dijimos en las recomendaciones que hicimos a propósito de Frontera Norte,
y también lo hicimos a propósito de la discusión de las reglas de uso de la fuerza y del Ministerio de Seguridad Pública. Para que los funcionarios públicos puedan cumplir con su labor, deben también contar con elementos mínimos y básicos para efectos de que esta tarea sea posible. Atendiendo a este tema, o sea, no es, directora, excluyente de usted que ustedes también pudiesen tener una mirada de los funcionarios, y no solamente de Gendarmería, a veces, como usted bien lo dijo, en el caso Frontera Norte, en las cordilleras, ustedes saben que tenemos puestos fronterizos de funcionarios y carabineros que son precarios, por así decirlo, o sea, que no son condiciones mínimas para que ellos estén. Estamos de acuerdo, tienen una preparación, una instrucción, pero también en los tiempos que estamos viviendo de paz, creo que el tema de la dignidad también atenta, y si bien los funcionarios son parte del Estado, no son, digamos, llegan ahí por una instrucción de un alto mando. Entonces, ¿cabe la posibilidad, directora, de que pudiese trabajarse en una mirada de que el instituto extendiera, en el entendido que no es excluyente, que también hiciera una bajada de cómo dar la posibilidad a estos funcionarios representar ciertas aprensiones respecto a que el Estado no entrega garantías para ellos en cuanto a su dignidad laboral, a su salud mental, etcétera? ¿Es posible? Sí, es posible. Nosotros tenemos el instituto, la verdad es que es una institución pequeña, ya somos menos de 300 funcionarios a lo largo del país, y como ustedes bien saben, la creación de las instituciones nacionales de derechos humanos, que este año se cumplen 30 años de los principios de París, es decir, hace 30 años que existen las instituciones autónomas de derechos humanos en el mundo, como tales, digamos, y la aparición de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que busca fundamentalmente es un contrapeso entre el poder del Estado y el poder de los ciudadanos, ¿ya? Hay todo un aparato que protege a las personas de ciertas condiciones laborales o delitos comunes, la Defensoría Penal, el Ministerio Público, los tribunales de justicia. En el caso de los funcionarios públicos, la Contraloría General de la República también ve las situaciones laborales. Ahora, nosotros, y por lo tanto la definición estricta sobre la cual nosotros trabajamos es cuando el Estado ha vulnerado a través de sus agentes o de sus instituciones los derechos consagrados en los tratados que se encuentran aprobados y vigentes, y en los que el Estado soberanamente ha ratificado, ¿no? Este Congreso ha ratificado las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Nuestro campo es ese, ¿no? El que tiene que ver con estos tratados que el Estado soberanamente ratificó a través de su sistema de representación popular, Congreso o Parlamento, dependiendo del tipo de sistema político. Nosotros lo que hicimos este año es ver la situación de frontera de funcionarios públicos en relación a si el Estado entrega las condiciones que le permitan al funcionario público tener una vida digna, ¿no? Perfecto. Y estuvimos viendo en frontera todos los funcionarios que hay, nos encontramos que solo los funcionarios del Ministerio del Interior tienen un horario de trabajo que les permite contar efectivamente con horas de descanso. El resto de los funcionarios, el SAC, Aduana, Carabineros, PDI, cumplen horarios muy extensos, sobre todo Carabineros. Nos dimos cuenta también que las condiciones de Carabineros eran muy precarias en frontera, ¿no? Es cierto que se les da un bono de alimentación, pero ellos mismos son los que se tienen que cocinar, ellos mismos tienen que comprar sus alimentos, y nos pareció, Daniela estuvo en esa observación también, una diferencia brutal con el Ejército, y sería bueno nivelar hacia arriba. El Ejército lleva cocineros, lleva toda su... y por lo tanto los efectivos se pueden dedicar a su labor,
Aquí teníamos carabineros que están cocinando cuando deberían están Patrullando. formados, deberían estar patrullando. ¿No? Hay déficit de carabineros con formación. Por lo tanto, es absurdo que estén dedicados a labores de ese tipo, ¿no? Y creemos que en eso hay que ver las condiciones en que se encuentran, que son muy precarias, muy precarias. Y también podremos ver en algún minuto la situación de Gendarmería desde esa perspectiva, ¿no? Claro. La otra perspectiva ya no podemos meternos en asuntos que competen a la Contraloría o a otras instituciones, ¿no? Pero podemos hacer alguna tarea de ese tipo. Sí, gracias, directora. Sí, voy a dar la palabra, deme un minuto. Bueno, vamos a dejar invitado al director del INDH del Maule a llevarlo a la frontera porque hay unos temitas ahí que me gustaría abordar, digamos, aprovechando que ya han ido a zonas extremas, así que lo dejo comprometido. Tiene la palabra diputada Frías. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y los abogados y abogadas que están con ella. Y para volver al objetivo de la sesión, presidente, quería preguntar si a propósito de las visitas que ha realizado el instituto durante todos estos años, ¿hay alguna mirada en particular respecto de la situación carcelaria en el caso de mujeres privadas de libertad? Si nos podrían hablar un poco de eso. Y lo segundo que me interesa es saber, digamos, en términos generales, pero si tienen también denuncias o si tienen estadísticas, la práctica de la tortura en las cárceles. Quiero saber cuán extendida está y si han llevado casos o si hay un seguimiento respecto de estos casos por parte del instituto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Directora, tiene la palabra. Voy a pedirle a Camila y a Daniela que den respuesta a esta pregunta. Señorita Daniela, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, a la pregunta de la diputada Fríes, hemos estado trabajando con especial atención en mujeres privadas de libertad porque tienen una característica que la gran mayoría de ellas está privada de libertad o en prisión preventiva por delitos asociados a la ley 20.000, microtráfico principalmente, y delitos contra la propiedad. En general, solo representan el 9% de la población penal y tiene ciertas particularidades que en general han sido bastante invisibilizadas por la política pública. Por ejemplo, que el 88% de las mujeres privadas de libertad son jefas de hogar o madres. Y por lo tanto, su privación de libertad tiene impactos bastante amplificados, digamos, por las labores de cuidado que además ellas ejercen y que tienen que dejar de ejercer cuando ingresan al cumplimiento de estas condenas. Y en el último año hemos estado trabajando intensamente en la situación de las secciones materno-infantiles, que en general la práctica de gendarmería es mirar la posibilidad de que estas mujeres estén con sus hijos dentro del penal hasta los 2 años como una situación de privilegio. Sí. Lo que, por una parte, invisibiliza el derecho de esos niños a estar con sus madres en sus primeros años de vida, pero además genera una serie de distorsiones en el tratamiento penitenciario. Nosotros en este minuto tenemos un recurso de protección presentado en la Corte de San Miguel, debido a que se utilizó el régimen de aislamiento en celda solitaria a mujeres con sus hijos, menores de 2 años. El caso de uno de ellas tuvo 47 días en régimen de aislamiento con su hija de 11 meses de edad. En este caso, la medida se levantó por una orden del Tribunal de Garantía. La niña con su madre estaban en un régimen de encierro donde solo accedían al patio una vez al día, y si bien la niña iba a la sala cuna que está dentro del penal, desde el viernes a las 4 de la tarde hasta el lunes pasaba encerrada en ese espacio muy pequeño, con alta humedad, sin calefacción, en pleno invierno.
esa es la situación que viven, y el CPF Santiago, que es el centro penitenciario al que me refiero, según todos los estándares, es el que mejores condiciones de habitabilidad tiene. Sin embargo, tenemos el cumplimiento del reglamento penitenciario, que prohíbe expresamente el aislamiento en este tipo, en mujeres embarazadas y lactantes, y finalmente se aplica de todos modos. Si usted me permite, señor presidente, le quisiera entregar la palabra a Daniela, que ha tenido el estudio de situación carcelaria, en particular con la mirada hacia las mujeres privadas de libertad, como en términos más generales, que le puede aportar más datos. Por favor, tiene la palabra. Debe encender el micrófono. Ahí. Por su intermedio, señor presidente, gracias por la palabra. Ocurre que las cárceles en general, y ya se los deben haber comentado, están diseñadas estructuralmente para población masculina. Sin embargo, se integran también por población femenina. Y en ese sentido cabe señalar que, primero, no todas las cárceles tienen segmentos o secciones para mujeres. Segundo, no todas las cárceles tienen secciones materno-infantiles. Entonces, tenemos en primer lugar que solo algunas cárceles tienen mujeres y solo algunas tienen secciones materno-infantiles, las menos. Entonces hay que empezar, Gendarmería lo que hace es trasladar a las mujeres donde hay secciones. En segundo lugar, no hay un número o cantidad de cupos especiales para mujeres con hijos, sino que el presupuesto se ajusta a estas situaciones. Entonces, si llega una mujer con un hijo embarazado, por ejemplo, me tocó verlo en Punta Arenas, se le habilitó un espacio efectivamente para ella, pero ella estaba sola todo el día con su hijo, o sea, no tenía ningún contacto con otra persona. ¿Por qué? Porque ahí no había una sección materno-infantil. Otro aspecto interesante es que en esta idea que no todas las cárceles están diseñadas para mujeres, por ejemplo, se planteó la necesidad en algún momento de integrar la cárcel de Alto Hospicio concesionada que estaba destinada a población masculina, de agregarle mujeres. Entonces se habilitó un espacio, se hizo que no tenían baños especiales, no tenían dormitorios especiales para integrar mujeres especialmente de nacionalidad extranjera, y muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios. Entonces también la cárcel en muchas regiones se amolda a esta población femenina. Por otro lado, como dijo Camila, los delitos, por el perfil de las mujeres que están privadas de libertad es muy distinto al de hombres, y lo que nos llama mucho la atención es que los programas de reinserción y rehabilitación, la oferta programática es de muy baja calidad, si lo pudiéramos calificar. Por ejemplo, a las mujeres se le dan actividades sin perjuicio de que hay unidades penales en que hay programas por ejemplo, de cocina o de costura. Hay otros muchos que se le da la opción de hacer flores, de hacer cerámica. O sea, la oferta programática en muchas unidades penales es muy pobre para las mujeres. Y otro aspecto interesante es la atención de salud, que definitivamente es un área muy carente. No hay algunas, en algunas unidades penales, normalmente las más grandes o las que tienen más población penal, tienen matronas o tienen servicios ginecológicos, pero la mayoría de las unidades penales no tiene servicios ni medicamentos adoptados para las mujeres. No se les entrega toalla higiénica, no tienen elementos de aseo, entonces ellas tienen que arreglársela entre ellas, se prestan ropa, se pasan ropa para los bebés, para ir sobreviviendo un poco en esta dinámica interna. Pero no hay la mirada que uno normalmente habla como una mirada de género, que incorpora lo que es ser mujer integralmente con todas sus necesidades, no está muy focalizada, no está muy puesta en las mujeres. Sí, muchas gracias. Sí, en mi visita por las cárceles del Maule me tocó ver eso en Cauquenes, donde las mujeres no tenían un espectro así como para desarrollar alguna actividad, sobre todo mujeres que estaban con sus pequeños ahí, pero sí se le están entregando, digamos, temas personales. Diputada Plasencia, tiene la palabra, tiene que encender la cámara, diputada. Tiene la palabra. Diputada, deme un segundo que va a responder una pregunta que quedó pendiente. Presidente, por su intermedio, disculpe que se me ha quedado en el tintero, pero sobre la pregunta de la diputada Frías sobre la práctica de la tortura, nosotros la seguimos pesquisando a lo largo de todo el país. Tenemos varias acciones judiciales al respecto. En la región metropolitana, en este año,
obtuvimos la primera condena a funcionarios de Gendarmería por tortura, por la mutilación de un interno, un dedo de su mano, lo que ha generado otros desafíos para el sistema penitenciario. Hoy día la protección de este interno es cada día más compleja y tenemos una práctica bastante habitual de apremios y de tortura dentro de los penales, y que dado a que hoy con la nueva ley que no permite el ingreso, el tema del registro de estas golpizas es muy complejo, dado que las cámaras de seguridad no siempre funcionan, no siempre están instaladas y no siempre accedemos a ello. Muchas gracias por la aclaración. Ahora sí, diputada Plasencia. Por favor, saque la foto. Sí, es que voy en trayecto. Dígame si puedo intervenir y si no, no hay problema. No, si viene en vehículo no se puede intervenir, Ok. presidente. Ok. Disculpe, diputada, pero esas son las normas establecidas por los comités. Diputada Fríes, ¿quedó conforme con la respuesta? Sí, gracias, presidente. Ya, diputada. Bueno, no habiendo, creo que no hay ninguna más pregunta. Directora, queremos dar las gracias por toda la información que nos ha proporcionado. Reiterarle mis disculpas por el día lunes, porque entenderá que no es algo que dependiese de nosotros. Nosotros la esperamos con harta ganas. Acá la señora Camila de la Maza, digamos, tuvo muy buena disposición la otra vez, pero esta comisión, digamos, necesitaba escucharlo a usted. Ha sido muy valioso su aporte, y yo, aunque la diputada Fría, de repente yo me salgo de mi espectro, lo llevo un poco a mi región, igual voy a, digamos, hacer ciertas peticiones al instituto, con quien tengo muy buena referencia, del señor Ipinza, con el cual hemos estado trabajando en otros temas, y yo creo que el instituto tiene que ir también creciendo con otras miradas, que lo encuentro de manera muy valiosa. Así que, directora, le doy la palabra si quiere complementar algo para finalizar. Simplemente agradecer la invitación y decir que para nosotros el tema de mujeres privadas de libertad es una situación de especial preocupación. Quisiera decir que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, yo durante 32 años trabajé en los temas de infancia, y hay un principio en la Convención sobre Derechos del Niño, que es el interés superior, es decir, que cualquier medida administrativa o judicial que se tome intente afectar la menor cantidad de derechos del niño, su derecho a vivir en familia, a ser cuidado por sus padres, que son cuestiones sustantivas para la vida de los niños. Y en reiteradas oportunidades el Comité de Derechos del Niño ha señalado que en el caso de adultos que tienen bajo su cuidado niños y niñas, los tribunales deberían buscar medidas alternativas a la privación de libertad, de manera tal de que prime el interés superior del niño, es decir, que sus adultos puedan dedicar el tiempo adecuado al cuidado de sus hijos, cosa que no pueden hacer durante su periodo de privación de libertad. En el periodo en que yo trabajé, 32 años en materia de infancia, los niños que presentaban la mayor cantidad de problemas asociados, de distinto tipo de problemas, como maltrato, abuso, situaciones de repente conflicto con la ley también, tenía que ver con niños cuyas madres estaban privadas de libertad y por lo tanto no tenían quien se hiciera cargo de su cuidado, y estas situaciones se iniciaban cuando dejaban de estar al cuidado de sus madres, porque las madres son, la verdad es que la principal figura protectora para los niños. Entonces, en virtud de eso, que el costo para la sociedad al final es mucho mayor teniendo a las mujeres privadas de libertad, creo que esa es una alternativa que hay que mirar, la posibilidad de que las mujeres que tienen hijos bajo su cuidado puedan cumplir penas alternativas como la prisión domiciliaria y puedan desarrollar ahí alguna actividad laboral para no dejar a los niños en la situación de desprotección que después
incluso económicamente al Estado le sale mucho más caro Claro. poder generar programas de reparación para la situación que viven los niños. Muchas gracias por la invitación y por escucharnos, señor presidente. Muchas gracias, presidenta, y bueno, y con esto concluimos la secretaria. Presidente, si usted me lo permite, recordar que el plazo de vencimiento, como lo conversamos al principio de la comisión, es el 6 de diciembre para efecto de los invitados, que sería la última sesión. Para los invitados. Sí, para que después vean el tema de las conclusiones, que usted Sí. iba a hacer una propuesta para que se la haga llegar Sí, voy a despedir a eso. a los invitados y ahí Pensé que abordamos... iba a cantar, pensé que No, iba a no, no, cantar. no, no, no. Bueno, quiero dar las gracias a la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, la señora Consuelo Contreras, también quien asiste junto a la jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos de Legislación y Justicia, a la señora Camila de la Maza, al asesor don Juan Enrique Pi, que está acá también, y a la señora María Daniela Lara. Así que muchas gracias por venir y por estar acá. Nosotros vamos a seguir con temas más de carácter administrativo de esta comisión, claro, más interno, así que se le agradece por haber venido. Muchas gracias, director. Gracias por la asistencia. Gracias. Bueno, siguiendo con la... Ah, se pasó. Gracias, muy amable. Muy agradecido. Gracias por la disposición. La vamos a estar molestando. Ya, siguiendo con la sesión, bueno, ¿cuáles serían los plazos, secretario, para que los diputados que tengan al para tanto de todo? precisar, la sesión con la prórroga que se solicitó a la sala vencería el 6 de diciembre, vence el plazo para, en definitiva, recibir audiencia. La próxima semana es distrital, así que esta semana estarían para la audiencia, entiendo que esta ya sería la última sesión de audiencia, y a partir del 6 de diciembre corre un plazo reglamentario de 15 días hábiles, que termina el 26 de diciembre, que en la práctica es el 18 de diciembre o 19 de diciembre, que es sesión legislativa, para efectos de despachar el informe. Si no se despacha en ese plazo, en ese plazo no hay informe. O sea, por eso lo importante sería que, entiendo yo, por lo que conversé con usted, hacer una propuesta de conclusiones y conclusiones para que la interna que usted la podría mandar, sea una forma de proceder, para que los diputados la internalicen y le hagan observaciones y tratar de llegar a un texto de consenso, si es que lo estima la comisión, o si no se presentan las conclusiones que cada diputado estime pertinente. Ya, no sé perfecto. cuál es el Nos queda proceder. una sesión que es para el día 6 de último invitado. Lo dejamos ahí para que lo sociabilicemos dentro del grupo de WhatsApp, lo mismo que no estamos Es que diciendo. es digital. Sí, pero por el grupo de WhatsApp mandamos lo que mismo estamos comentando ahora, porque Sí. hay varios diputados que nos van a tomar, digamos, conocimiento de esta situación. Yo explico todo esto Esa- para que usted va a mandar las conclusiones y todo eso. Exactamente. Perfecto, no hay problema. ¿Sí? ¿Le Si usted- parece? si- Diputada Fríes, diputada Plasencia, sí. Muchas gracias. Ya. Estaríamos entonces, ¿no es cierto? Sí, Sí, se acuerda. que el secretario lo mande por WhatsApp lo que acabo de explicar. Ya, Que se- perfecto, ya. Listo. Bueno, no habiendo más temas que tratar, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.